Jaime Bailey conoce ahí a Coco Marusich. Por supuesto. El hijo de un presidente. Y le habían sacado toda la ropa. El Estudio One fue la cuna de Susan Renzo y Ceciño. La primera vez que entré con los cachacos, te asustaste. Por Entonces supuesto. te dije, Eddie, tranquilo, vienen conmigo. Una periodista del Canal 2, Me acosaba. en plena época del terrorismo, y la mujer estaba obsesionada con los maricones. Podría entrar un matacabro. ¿Sabes quién llevó a Calígula? Con Jesús Angulo y con Gisela Valcárcel recibiste amenazas de Sendero. Y acá se quedó la bala incrustada. Y era la época de los apagones. Y las locas se iban chupando con vela. Y éramos medio salvajes también, ¿no? Soy Amparo Brambila. ¿Qué Amparo Brambila? ¡Fa! ¡Mete al patrullero! A ver, dime tú cómo le decían a Amparo que era travesti. Hola amigos, yo soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy tenemos un programa de antología. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a una persona que fundó la primera discoteca gay de Miraflores. Y eso no es cualquier cosa, porque habían habido bares, pero fue la primera discoteca. Ya vamos a conocerlo. Antes, por supuesto, tenemos que agradecer a la Valier que nos ha puesto así de gala, con el chachá rojo, guairuro, ya me dijeron ahora. Y a Eddie me dijo que soy hecho un guairuro, de rojo y negro. Un saludo para Eva Young, que siempre anda con sus guairuros puestos encima. Y también quiero decirles que hemos activado el Super Gracias y por ahí hay un QR si se les ocurre apoyar este proyecto y quiere que sigamos haciendo estas cosas. Y si quiere que nos vayamos a su casa, o a mi casa, mi propia casa, que me vaya para mi casa, ustedes también apoyan. Tenemos hoy día a Eddie Riega. Eddie querido, ¿cómo estás? Bien, Javiercito. Sorprendido y con tantas anécdotas y tantas reliquias que he conseguido, que imagínate, nos va a dar para más tiempo. Además, ustedes no saben que Eddie ha guardado absolutamente todo, hasta los tickets de las tarjetas de crédito, lo que se gastaba en la barra. ¡Qué maravilla! Tú eres archivista. Totalmente. Cachivachera. Cachivachera y archivista. Totalmente. Decía que el Estudio One fue la primera discoteca que se fundó en Miraflores. Así es. Y su importancia no es solamente que nos dio un espacio donde nosotros desarrollarnos y divertirnos, sino que ahí nacen, así como el... Oye, ¿qué pasa? Hay una música. ¿Qué está pasando, Julio? ¿Es el estudio del costado? No, en la calle. ¿En la calle? Sí. Nos están atacando. Totalmente. Hablamos de música y nos atacan, Eddie. Totalmente. Bueno, espero que esa música no se haya escuchado para que no nos jodan los copyrights estos, que nos andan fastidiando. Decía que así como el Perseo fue la cuna de Coco Marusich, Claro. el Estudio One fue la cuna de un dúo icónico de la historia homosexual del Perú. Susan Renzo y Ceciño, el dúo Sí. Azúcar Moreno, que lo Así tienes ahí en tu mesa. Acá los tengo las muñequitas. Ahí las tengo a la Susa y a la Ceciño. Regia las dos. Totalmente. Y no te imaginas cómo la ovacionaron y semana tras semana que nunca imaginamos. Tanto así que ese mismo año, que es el año 91, gana este dúo la revelación del año 91 de Zeus de Oro. Claro. Incluso fueron los bailarines de Azúcar Moreno, porque había el hijo de un empresario que traía todas las estrellas, hizo posible que los bailarines de Azúcar Moreno estuvieran en Estudio One. O ese empresario se llamaba Chomins. Totalmente. La Chomito era lo máximo. Totalmente. Me llevó el vestido el vestido de... Ay, por Dios. De Ángela Carrasco. De Ángela Carrasco. Claro. De Ángela Carrasco. Dime tú. La Chomito después ha trabajado con Ángela Carrasco, se fue a Miami a Sí, trabajar con ella claro, y todo. Sí, claro que sí. Icónica la Chomito, también hizo show en algún momento. Sí. Porque no sé si ustedes saben, pero en el Estudio One se desarrolló, al igual que en el Perseo, toda una línea de shows de revista travesti. ¿Cómo fue eso? Ay, todo fue como chacota, pero después, te soy sincero, Mario Carosi me dio la mano y me dijo, no, Eddie, tiene que ser así, y con coreógrafo y todo lo demás. Y eso lo aprendimos de Mario Carosi. Lo maravilloso de Mario es que es una persona absolutamente generosa. Sí, totalmente. Con lo que sabe, con los demás. Y a pesar de que tú eras otra discoteca, él podría haberte considerado una competencia, pero no, siempre estuvo siempre. ahí apoyándote. Siempre el consejo de Mario era consejo firme, no de malo, no, siempre fue exactamente lo mismo. Lo que no tenía yo al frente, que tuve al enemigo.
Estudio One quedaba en el edificio de la Aldea. La Aldea, por La supuesto. Aldea, que eso era la avenida Benavides Así es. 250. Claro. Al comienzo entrábamos por Benavides 250, pero el enemigo que tenía al frente, que era Lecash, quiso hacerme un daño cerrándome la puerta de Benavides. Y me dijo la administración que mi puerta iba a ser por Ocharán, por el pasaje de Ocharán, que al final fue un triunfo. Nos hizo un favor, porque era Totalmente. una entrada mucho más caleta. Totalmente, totalmente, y tenía la cochera al costado. Hay que contarle a la gente además que en esa época las discotecas todas tenían una entrada doble o muy caleta justamente para que los clientes no se vieran expuestos, ¿no? Exacto, exacto. Hoy uno puede entrar y salir de una discoteca gay sin problema, pero en esa época no era tan fácil. Por eso que yo tenía dos entradas, la de Benavides para ciertas personas especiales que ingresaban por ahí, y la otra de Ocharán que todo el mundo entraba. Retrocedamos al tiempo, vamos a un poco a la historia. Tú comienzas con el Querel Y claro, que lo llamé Nova Idea. y después lo llamas Spartacus. Claro, no, Spartacus ya era de Yolanda. Ah, ya. Yo le traspasé a Yolanda y a Vicky cuando ya me presentaron a Estudio One. Entonces yo dejé Nova Idea, que era el Querel. Claro. Y ya Spartacus se lo puso el nombre de Yolanda y Vicky, que yo le traspasé mis acciones a ella. Que esto quedaba en Larco 1180. El arco 1180. Que tenía también esta dinámica de las dos entradas. Tenía una entrada, pues, tocabas un timbre que era como un timbre de colegio, no Claro, sé si sí, recuerdas. sí, y una cortinita. Y entrabas a un sitio con una cortina y después recién podías entrar Al local. al local. Claro. Que era un local chiquito, ¿no? Sí, pero muy acogedor. Porque ahí salió gente para Estudio One. Incluso antes que yo lo traspase, el público que iba primero al Nova Idea entraba gratis a Estudio One. Ah, Ese es el mira tú. enganche. Qué Ese es el bueno. enganche. Hasta que lo dejé. Y ese local lo fundan Beto Montalva y Pipo Ormeño, Exacto, exacto. que eran los directores de Teatro del Sol. Exacto, claro. En esa época el local era negro con unos espejos que se llenaban de vaho y no se veía. Sí, no, yo sí hice un cambio total. Yo sé. Sí. El Nova Idea quedaba donde quedaba el Querel, Exacto. en la cuadra 11, y un poco más al centro, más hacia 28 de julio, estaba el Escrúpulos, que era el bar de Ricky Ricky Bolo. y Bolo, ¿no? Claro. Y ellos cierran ese bar y se van a poner el Pecados en la Loba Libereta, O Valiguereta, claro. que no funciona. No funcionó. No funcionó. No funcionó. Y ahí conocí a Kiko. Y me llevé a Kiko a la barra de Estudio One. Kiko era un dulce, era además muy buen anfitrión. Totalmente. ¿No? Totalmente. ¿Cómo pasas al Estudio One? Porque antes de que Estudio One fuera Estudio One, ese local funcionaba en algo. Ya funcionaba, pero con otra persona. Pero la otra persona parece que no tuvo el carisma, la visión de hacerlo agradable al público. Porque hubieran dos personas que chocaron y eso fue el declive del local. Entre ellos fue Mario Carosi, una bella persona que todo el mundo lo conocía, y se acerca a barra y paga su trago con su tarjeta de crédito. Y esta persona le dijo, esta tarjeta no pasa, y se la corta la tarjeta. Dime tú, ¿cómo le va a hacer eso a Mario? Entonces Mario dijo, nunca más vuelva a pisar este local. La segunda vez fue un jovencito que metió una chata de ron y seguridad lo encontró. Entonces él salió de la barra y dijo a todo el público, esto le pasa a las personas que meten licores a mi discoteca. ¿Y qué habían hecho? Lo habían llevado al muchacho al baño y le habían sacado toda la ropa y lo habían expuesto ante todos. Eddie, eso es un delito. Totalmente, pero eso fue el declive de ese local. Claro, y lo que pasa es que en esa época uno no se animaba a hacer la denuncia. Totalmente. Porque claro, te exponías de que dónde te había pasado eso, en una discoteca gay, y entonces eras gay y los padres, y ya se armaba todo el chongo. Entonces, por evitar ese escándalo, mucha gente callaba en ese tipo de abusos. Exacto, claro. Por eso te digo, ese local lo tomamos ya quemado. Entonces, el esfuerzo de volverlo a levantar, pero con lo que yo ya conocía bastante público, porque yo siempre he frecuentado discotecas. Entonces ya tenía una cartera de público. Entonces, cuando se enteraron que yo tomé Estudio One, fue un boom desde el primer día. Fue increíble. La gente acudió, pero en masa. Totalmente. Incluso cuando había el toque de queda vehicular, ¿te acuerdas? Ay, sí. Y tú te aparecías en caravana con los cachaquitos.
Bueno, ya me quemó. Lo cierto es que como era toque de queda vehicular, no se podía salir en el carro. No, pues. O sea, no te podía llevar nadie, no había Claro. taxi, no había nada. Entonces yo caminaba hasta la avenida Benavides, paraba al jeep del ejército. Claro, Pasaban claro. los del ejército. Claro. Y subía al jeep del ejército con todos los cachacos y le decía que me lleven al Estudio One. Imagínate Y claro, tú. entraba con todos los cachacos y la gente se asustaba pensando Claro. que era una intervención. Claro. Gracias a Dios nunca permití, nunca hubo una intervención. No hubo una intervención policial, porque yo tenía todas mis licencias, todos mis papeles en orden. No, Siempre cuidé. la primera vez que entré con los cachacos, me acuerdo que prendieron la luz. Claro. Te asustaste. Por Entonces supuesto. te dije, Eddie, tranquilo, vienen conmigo. Claro. Y entonces Suban los tragos, dije. les invitábamos una ronda de tragos, de chela, Claro, lo que claro. fueran, y luego ya se iban tranquilos y no jodían nada toda la Claro, noche. por supuesto. Igual los patrulleros venían a cuidarnos y todo lo demás. Para que fue una época maravillosa. Incluso Jaime Bailey estuvo presente con nosotros. Jaime Bailey conoce ahí a Coco Marusí. Por supuesto, Porque claro mucha que sí. gente dice, no, en el Splash. No, mi amor, el Splash es después. Después, claro. El Splash se abre el 2003 o 2005. Claro. ¿Qué Splash? Claro. Claro. Y en realidad Coco Marusix va al programa de Jaime Bailey el año 91. Claro. Entonces, es en Studio One Por donde supuesto. Jaime Bailey conoce a Coco. A Coco, claro. Y como la barra era tan grande, tan amplia, entonces todo el mundo se daba cuenta que era Jaime, pero Jaime no era tan conocido como ahora. Entonces, ¿para qué tuve la mejor gente? ¿Para qué? Sí, bueno, también has tenido gente que después han resultado siendo políticos, Totalmente. alcaldes, directores de bancos y cosas así. Así es. Cuyos Gente- nombres no mencionaremos. Totalmente. Pero tú que nos estás viendo, Ya te imaginarás. y ya te imaginarás. Pero bueno. ¿Y cómo tomas el Studio One? Este local te lo traspaso y me pagas mensual. La novena letra me dijo, no, me debes, la letra en blanco la volví a llenar. Vivo agradecido de Mario Carosi. Porque yo fui a llorar. Me quiere cobrar el doble, el triple de lo que me vendió, me traspasó el local. No, me dijo Cholito, no te preocupes, yo te pongo un abogado y le ganamos el juicio y luego, pum, vuelvo a Estados Unidos. ¿Quiénes eran el personal que tenías en Studio One? Tenías a Nilton. Nilton era DJ. El DJ. Y tenía lo último en música. Y teníamos un amigo que trabajaba en Aero Perú, Carlitos. A la semana traía lo mejor de música. Nilton nunca se quedó. ¿Para Claro, además hay que contarle a la gente que era una época en la que conseguir música no era fácil. No. Tenías que tener el vinilo. qué? Claro. Porque no era que Spotify, ni internet, ni nada. no, Tenías no. que traer el vinilo y los vinilos eran caros. Exacto. Porque había una época en la que no había pues muchas importaciones ni nada. Entonces, No. Lo único que te quedaba es ir a Discoseto Héctor Roca. Imagínate tú, en Galerías Bosa. donde encontraron los discos de hace 3 años, ¿no? Totalmente, De sí. Kiss y de Air Supply de los años 70. Pero Claro. lo actual, lo que estaba saliendo en ese momento. Era este amigo Carlos. Carlos Pero yo me como acuerdo trabajaba en que Aero Perú. Vogue sale en Estados Unidos y en menos de 3 días ya estaba en Studio One. Sí. Tú recuerdas que yo me paraba a veces en puerta y yo decía tú sí y tú no. No era que la despreciaba, sino que ya no entraba más gente. Eran 500 locas que estábamos metidas ahí y las paredes sudaban, ¿te acuerdas? Transpiraban, mejor dicho. Fue Yo te digo, increíble. Nilton, ¿para qué fue la pieza clave? Y de ahí el carisma de Gino, Juan Carlos, que estaba en puerta, Juan Carlos Maldonado. Quien nos hizo los primeros vestuarios fue Isaac Hernández. Pero también después trabajamos con Eve. Claro, y las escenografías las hacía Chicho. Claro. Las escenografías de los shows, que unos shows increíbles. Había Sí. el show Pasaporte, Adiós Verano. Y ya una vez que intervino Mario, compraste pues un cañón y los shows se volvieron temáticos. Es que Mario me ayudó. Como te digo, yo salí de las manos de Mario. Primero lo alquilé y después lo tuve que comprar. Porque Mario me decía, tiene que haber cañón. Y no íbamos, ¿te acuerdas que jugaban las lucecitas y que la aprendíamos todas? Y no era así, pues. Entonces yo con Mario aprendí cómo debió ser. Pues yo siempre estoy agradecidísimo de Mario, en todo. Claro, y fue una suerte también que así como Mario, no me impidieras nunca grabar. Pero yo en aquel entonces yo no dejaba que nadie tome ni fotos ni grabaciones. Tú eras el único que grababa, si te acuerdas de eso. Porque había gente que se traumaba. Había gente que era de peso, de buena familia, que no quería que se enterara. No, y además acuérdate que había una periodista del Canal 2. Esa que me perseguía por todos lados. O sea, en plena época del terrorismo y la mujer estaba obsesionada con los maricones. Sí, y fotos para acá, y me agarraba en la calle. Uy, no, qué terrible fue.
terrible. Como si no hubiera habido mejor cosa en la que ocuparse. Así es. Así ¿Quién es. era esta señora? Ay, no recuerdo. Ah, yo sí me acuerdo, Mónica Chang. Pero por gusto, por gusto. Incluso un día hubo una intervención de la fiscalía y ella estaba ahí también ahí con la Claro, cámara. por O eso- sea, le pasaban la voz a ella. Claro, y ella me acosaba. En una intervención vino el fiscal y no sé qué tanto con el alcalde. Ya pueden pasar, pero no me pueden clausurar porque tengo mi licencia. Entonces uno de ellos me dijo, ¿y por qué bailan entre hombres? Porque no hay mujeres y los señores han pagado su entrada y yo no tengo la culpa que no vengan mujeres. Pero no pudieron decirme, es de cabros. Pues no, yo podía denunciarlo por difamación. En las revistas salían como críticas de los shows de los strippers. Y ponían Studio One. La obsesión en esa época de los periódicos y revistas era Studio One, y ponían mi nombre, Eddie Riega, Eddie Riega, Eddie Riega. Porque hay que decirle también a la gente que en esa época estaba el piso 14, ¿te acuerdas? Claro. Y ahí comienza, de Atala, Claro. ahí comienzan los primeros shows de los strippers. Pero eso, y todo perdón, muy esos eran bien. los strippers argentinos. Claro, pero nadie les llamaba la atención, No. a todo el mundo le parecía muy bien y todo el mundo aplaudía, ¿no? Así es. Pero cuando los strippers comenzaron en la discoteca de los maricones, ahí la prensa se tiró encima para Sí. tratar de tumbarte. Es la verdad, es la verdad. Claro, Incluso fui pionero en los strippers peruanos. claro, ahí estaba Juancito, Luigi. Luigi. Tenemos imágenes, tenemos imágenes. Sí, sí. Oye, no olvidemos a Julián Ferrer y a Orlando, un par de guapos que luego los hice desfilar en Fercatex, acuérdate. Ahí están. Después vino los argentinos. Claro, los argentinos que luego los llevas a tu siguiente discoteca. Pero el día de los strippers, ¿qué día era? Era el jueves, ¿o no? Si mal no recuerdo. Claro, nosotros abríamos Miércoles Negro, que hacíamos con Manuel Onaire, después Lucila Campos, todos han pasado por ahí, los miércoles, pero era una cartelera de lujo. Claro, el miércoles me acuerdo que era Peña, pues, ¿no? Claro. Y Peña se Negra. Y reventaba. Reventaba, era una locura. Pero acuérdate que nadie creía que se podía poner música criolla en una discoteca gay. Hasta que Javier Temple hizo La Flor de la Canela. Y usó, por supuesto, la versión de Paloma San Basilio que le había dado la Chomito, grabada de manera pirata en el show que hizo Paloma en Lima. La Temple estaba aterrorizada, pensaba que le iban a tirar tomates, pero fue un éxito total. Ahí recién te animaste con los miércoles negros, amiga. Y después los jueves, viernes, que tú me dices los shows, los strippers, sábado y domingo cerrábamos con Gisela. Claro, Gisela Pepe, Gisela Bien. Pons, que imitaba a Gisela Valcárcel. Sí, con su Aló Gisela. A lo Gisela, era divertidísima. Sí, totalmente. Fue una de las primeras stand-up comedy, ¿no? Que hizo Claro. esta cosa. Y no se olviden, amigos, el tema del día de hoy, en esta noche, es ¿qué opinan ustedes sobre el striptease masculino? Y casualmente se encuentra aquí, es nuestro gerente de Panamericana Televisión. ¿Qué opinas tú, Eddie, sobre el striptease masculino? Es ¿Estás de acuerdo con eso? Tímida es. Es más, yo tenía... Antes de Pimentel, Claro. hacía ella stand-up comedy, muy Claro, rápida. Claro. Y yo tenía un cajero, Fernando, que le decíamos la Murci. Lo sacamos de caja para que sea su acompañante de Gisela. Y le gustó tanto que ahora vive en Argentina y ya está de mujer. Ay, no me Imagínate tú. digas. Y era muy serio en caja. Y nos vamos ahora con otra llamada y espero que sea tu llamada la más alegre porque el público quiere participar con ustedes. El que no le gustó mucho que estuviera el miércoles negro ahí fue a Peter. ¿Te acuerdas? A Peter Campos. Peter me dijo, ¿por qué has traído a mi mamá? Nos la contratamos a Lucila Campos. Y es maravillosa Lucila Campos. Maravillosa, Sí, Lucila era una capa. totalmente. A ella no le importaba. Entonces Peter me decía, pero los miércoles yo quiero ir, está mi mamá, yo no puedo ir. Pero tú sabes que en Girón Trujillo, en el RIMAC, Claro. puso Lucila Campos en algún momento una peña. Y íbamos nosotros, pues, Claro. todos con Peter ahí. Y la mamá nos agarraba de punto y nos decía de mariquitas para abajo. Y nos cagábamos de la risa, ningún tipo de problema, pues, Claro, ¿no? claro. Además, Lucila Campos, pues, es una diosa. Por supuesto. El otro día conversábamos con Carlos Cacho.
sobre las 4 grandes familias que son la nobleza negra del Perú, ¿no? Claro. Pues uno son los Campos, que Ronaldo Campos fue fundador de Perú Negro, los Valumbrosio, los Vázquez Claro. y los Santa Cruz, por supuesto, ¿no? Claro. Nicomedes, Victoria, ¿no? Y Carlitos Cacho, que toda la vida, tanto él como Andrés Hurtado, una amistad de tantos años y donde nos vemos, el cariño es intacto. Es maravilloso. Claro. Por eso te digo, me gané el cariño de tanta gente que hasta ahora, gente que vive afuera, regresa y me encuentran a veces en la cueva y me dicen, Eddie Riega, el dueño de Estudio One. A ver, dime tú, después de 30, 40 años que se acuerde. Pero es que era un sitio en donde nos sentíamos bien. Sí. Y nunca nos pasó nada No. malo ahí, pues. Siempre cuidé. Claro, un día escuchamos un balazo en el local del costado, Sí. en Le Cash, El de Cash. porque en la aldea había abajo 3 locales, uno que se llamaba Caribbean Way, Sí. otro que era Le Cash, que era un local chiquitito con una jaula, cash en francés es jaula, donde ahí metían un stripper, que fue un desastre, además no daba, o sea, Claro. no daba para nada. Primero porque tenía una luz súper fuerte, entonces no te daba ninguna sensación de intimidad. El local era chiquitito, era un local como si fuera un bar, pero con música de discoteca, o sea, decías, ¿qué hago? ¿Bailo? Porque no puedo conversar, pero la luz es como para conversar. O sea, no había entendido nada el dueño de Claro, ese local. exacto. No, No. había entendido nada. Y tenía una jaula donde en algún momento, creo que el día de la inauguración, había puesto un stripper que bailaba, pero después me imagino que no podría pagarlo. Y entonces la jaula estaba vacía y tú decías que me meto a la jaula yo a bailar, ¿no? Era una cosa que no funcionaba por ninguna parte. No. Ahora, otra cosa. Yo en cada aniversario, yo me tumbaba la barra y la barra era de cemento, ladrillo y cemento. Acuérdate que la barra la puse en el medio, del medio la puse al fondo y del fondo la puse al costado. Y yo hacía el verdadero aniversario. El verdadero aniversario es cambiarle todo. Claro, por eso es que cuando uno ve los videos, tiene la sensación de que son locales distintos, porque dices, ¿por dónde está entrando estos bloques de vidrio? ¿Dónde son? Es el estudio también, mi amor, lo que pasa es que era la puerta del costado, Claro, por eso te digo. que te la cerraron. Exacto, pero ellos pensaban hacerme un daño y en lugar de hacerme un daño me dieron ocharán. Dijeron, ay, por ahí no entra nadie. Y fue mejor todavía. Fue mejor. Claro, por ahí por Ocharán entraba yo con los cachaquitos. Casi me muero cuando te vi entrar. Y ahí cuadraban. Y entonces nadie veía, porque claro, no hubieran podido detener el jeep y abandonarlo en la mitad de la avenida Benavides. No podía. No, por eso te digo. Pero ahí sí, pues. Muchas gracias al que nos hizo quiso hacer ese daño. Así es. Por gusto. Ahora, es más, como no había serenazgo, yo tenía que cerrar a las 5. Yo cerraba a las 10 de la mañana. Entonces yo cobré entrada hasta las 9 de la mañana. Entonces las locas venían y me decían, Eddie, pero ya son las 8, las 9. Mamacita linda, gratis es allá. Y la Martín me miraba y me odiaba. Pero la verdad fue, ella era gratis y no entraba gente. Y yo cobraba entrada. Pero claro. Claro. En algún momento los vecinos y un grupo de gente comienza a mandar cartas Hasta el presidente le mandó una carta. en el que decían una serie de barbaridades. Sí, todos se venían encima. Pero ninguno podía decirme, pues, no había la palabra gay. Te decían los cabros. Claro, un informe al municipio denunciando los actos inmorales que suceden a diario. Imagínate. A vista y paciencia de todos los que habitan en la aldea. Niños, sobre todo. Siempre el argumento de los niños. Sí. Les encanta la idea de los niños. Sí. Actos indecorosos entre lesbianas y homosexuales. A partir de las 10 de la noche, quienes se posan en plenos corredores armados sin que nadie pueda decirles algo. ¿Qué se posan? Se apoyaban en la pared un rato. Salían a fumar un rato. ¿Y qué niño a las 10 de la noche vaya al sótano? Al sótano, a ver. No. Pero de estas miles, de estas cartas absurdas en las que trataban, siempre por supuesto con el asunto de los niños, Sí. asimismo porque albergan sus instalaciones a homosexuales produciéndose actos que atentan contra la moral y las buenas costumbres. Sí. Esto era la municipalidad que conchudos luego te mandaban cartas pidiéndote... Apoyo. Claro. Claro que Cuéntanos sí. eso, por favor, que eso para mí es una indignidad. Me decían, no, que tienes que cerrar la discoteca, que los cabros, que no sé qué. Pero los cabros ahí mismo me mandaron una carta, por favor, queremos su apoyo para el primer Miss Primavera, Miraflores. Y así pues me mandé un pasaje, me acuerdo, en Aeroperú.
y después te mandaron un diploma de reconocimiento. Totalmente, de ver, dime tú. Y después querían cerrarme el local. O sea, era como una extorsión. Si no me Totalmente. das esto, te cierro el local y si no, más o menos. Más o menos Institucionalizada, con carta. Más o menos así. Me comenzó a hacer una serie de denuncias, que vendían drogas, que habían menores de edad. Y yo siempre le decía, Gino, Juan Carlos, acá no puede haber ni drogas ni menores de edad. No me acuerdo si fue el alcalde o el comisario, que me dijo, o cierras por las buenas o sales de la televisión y hacemos un escándalo. Y yo dije, no. Yo veía traumado, como todo el mundo. Yo decía que le digo a mi familia que la discoteca, nada más, no podía. Claro, eran unas épocas en las que ser homosexual o tener un negocio de estos puede ser una cosa negativa y absolutamente Totalmente. mal vista. Claro. Pero ahí quien te da la mano es Anita Loza. Anita Loza. Anita Loza cuando cerré Mirna Loza. Mirna Iriarte de Loza. Entonces me dio el Cholibris Claro. en el segundo piso. Que era el local 233, Claro, donde pones escándalo. claro, pues escándalo. Pero no era lo mismo. Y Martín seguía abajo y como veía que yo jalaba público al segundo piso, me cerraban la reja. No se pudo. ¿Y para qué tanta guerra que me hizo Martín? Para que ahora esté muerto. Dime tú. Y después, como te digo, después de eso pasé a Splash. En Splash no me fue bien porque el socio no fue muy bueno. Una anécdota, estábamos Peter y yo dentro de barra. Y en eso escuchamos ¡pa! Y le digo, Peter, voló un parlante. No, ¿qué parlante? Me dijo. Fíjate atrás. Y entonces Peter estaba acá, yo estaba acá. Y acá se quedó la bala incrustada. Entonces ya era algo, un acoso que ya querían deshacerse de mí. Eso era en el Splash. En el Splash. Y en ese tiempo ya escuchaba que el Vale Todo de Jesús Achuy se iba a abrir. Y me acuerdo que Jesús, desde que se inició, me veía pues cargando agua porque Splash no tenía agua. Y yo con los baldes de agua para llenar. Y entonces el chino me decía, tu discoteca es cabro. Ah, sí, pero tu discoteca es puta. Porque es tu discoteca de puta. Pues secretarias. Claro, pero el Vale Todo al comienzo no era una discoteca gay, se volvió gay cuando vio que ustedes tenían un éxito alucinante. Claro que sí. Secretarias. Claro. Claro. Y nosotros Como la miel, la manzana. Exacto, totalmente. Y después al ver a los cabros que llenaban más que las secretarias, dijo, no, cambio rubro. Vamos a volver un ratito atrás, porque es importante también, porque esta es una entrevista histórica, además de histérica, que antes de la discoteca Studio One en Miraflores estuvo el Inti, en la calle Porta, estuvo el Red and Blue en Larco, Claro, estuvo también el bar de Dani, claro. El Old Fashion. claro, el Old Fashion, el Tartufo, que quedaba donde hoy día queda el casino, donde estaba este alemán que te servía el trago y al toque te ponía el ticket diciendo ya te vas. Entonces la gente se largó a la lima que se va. Sí. Era una cosa que no funcionó. El My Way, La espalda. claro, el My Way que quedó donde había tenido Teddy Guzmán su teatro El Diablo, Claro. en ese segundo piso. Ahí me inicié yo. Ese fue el primer local gay que yo pisaba. Claro, y has hablado de la espalda. La espalda quedaba en Pasaje Tello Claro. y lo administraba César Isla, Claro. que había administrado antes el Inti. Claro. Pero cuando se muere la dueña, que era Regina, y se queda el hijo, que era le gustaba Sí. la chupeta, se pelea y entonces ahí abre César Isla la espalda en Pasaje Tello. Pero tú sabes que luego la municipalidad lo acosa hasta que termina cerrando y entonces él se va a hacer, igual que Perico Roca, unas fiestas en Chaclacayo, fiestas privadas en Chaclacayo. Sí, sí. ¿Habrá sido? No llegué ahí. Hoy, ¿sabes qué casa alquiló para hacer sus fiestas? La casa de Velasco. Sí, me enteré, sí. Incluso me acuerdo que Javier Temple me llevó a una fiesta donde había una piscina inmensa en Chacarilla, me acuerdo. Gino y yo no conocíamos a nadie, pero unos besitos con, ay, con la Javier Temple. Y acabamos tiradas en la piscina. Mojadas y había una vaca. Una vaca. Una vaca. Bueno, yo estoy seguro que las locas se inspiraron en la película esa de Peter Sellers, ¿te acuerdas? La fiesta inolvidable. Donde hay un elefante, pues si habrán pensado a falta de elefante, buenas son vacas. Total, delirar siempre ha sido lo nuestro. A ver, dime tú, la fiesta con una vaca.
Oye, grandes shows en el Estudio One. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Grandes shows. Y marcaron épocas, todas marcaron épocas. Me acuerdo de uno que era Gris, Claro. que al comienzo a Sandy, que era el personaje de Olivia Newton-John, lo interpreta Gisela Pepe, pero después pones a Edward Serrano. Sí, claro. Edward Serrano, que hizo de Sandy, estaba Coco Marusix haciendo de Chacha Di Lorenzo, que era la mala. Ernesto Pimentel. Ernesto Pimentel haciendo el personaje de John Travolta, Danny. Estaba Susan Renzo haciendo de Rizzo, ¿no? Claro. Estaba Toño Rodríguez chupando siempre en la esquina, siempre Claro, Toño, sí. haciendo la payasada. Estaba Ceciño también. Claro. Estaba Bruno Basso dentro de los Bruno, bailarines. claro. Juan Carlos Alzamora Claro. también. Que en paz descanse. Qué lindo elenco, ¿ah? Claro que sí. Por eso te digo, Fue dificilísimo grabar porque todo el mundo te empujaba, era una cosa así. pero eras el único que entraba a grabar, porque Sí. yo no dejaba ni que tomaran fotos, ni que era. Porque incluso llegó el hijo de un presidente. Me pidieron permiso que quería, no era gay, solamente quería saber qué cosa, cuál era el enigma de Studio One. Y entró por la puerta, como te digo, de Benavides. Y entró justo a barra. Y entró con la seguridad del Estado, pues, ¿no? Y a mirar nada más. Y todo el mundo decía, ¿y este quién es? Pero todo el mundo sabía quién era. Claro, no era, no era difícil, No era de, difícil. de identificar. Totalmente, porque no iban a decir que era del Chifa. No, ni que usaba kimono. Por eso. Un samurái. Un samurái. Un Pero samurái. entró, miró, le gustó y se retiró. Pero mira la cantidad de personajes que tuvimos. Por eso yo tenía que cuidar que no hayan fotos, no haya nada, porque me decían, Eddie, no vuelvo si no hay fotos y todo lo demás. No, claro. Y además tuviste dentro de los shows a gente pues, que hizo shows memorables, ¿no? Javier Temple, a quien le hiciste luego también una noche de reconocimiento, Sí, los primeros homenajes. Claro. Antes de que los hiciera Mario Carosi, los Exacto. haces tú, ¿no? El primer Claro. homenaje que se le hace a Javier Temple. Quiero agradecer a toda la gente que hoy día que cumplo 1000 años. ¡Ay, sí, mentirosa! Y me están haciendo mi primera misa de difunto. De cuerpo presente. ¡La corona! ¡Llegó la corona! Ha sido un placer tenerte en la capilla de Estudio One. Gracias, estudio, por darme este hecho. Nicho. Y además quiero darle las gracias a un montón de gente que a lo largo de todos estos años ha estado siempre atrás. ¡Ay, la vemos, ya hoy! Maquillándome o peinándome. Y hay un grupo mórbido. Y que él hizo además pues, shows increíbles ahí en estudios, ¿no? Claro. También Fernando, pero Fernando nos acompañó una vez, porque todavía estaba traumado por el papá. Pero, Juan Carlos Ferrando hizo shows en fiestas privadas. claro, pero En no la se casa de puede. Javier Temple y entre nosotros, ¿no? En su casa, obviamente, que tenía ahí una especie de teatrito. Pero él sale a la arena pública cuando se muere el padre, que se muere Por eso- como el año 2000 recién, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque yo me lo encontraba al padre en los baños turcos Pardo. Claro. Y Estudio One decía, ¿qué cosa será Estudio One? No sé quién le hablaba. Y Gino y yo. Y la ñoña. ¿Te acuerdas de la ñoña? Claro. La- Edgardo Núñez del Prado. Dime tú. iba así con su Conocida en el mundo canastita. artístico como la ñoña, una divina. Y con su canastita, con su champú y su jabón. Y su champú Glemo, me acuerdo. Eso- La ñoña iba al Pardo. Claro, conchudamente. Por eso que el Fernando, el papá, pues Fernando, carajo, que esto, que hablan de Estudio One, que pues la ñoña me decía, ay, ¿qué tal el estudio? Que no sé qué, no sé cuánto. La ñoña no tenía ningún problema. Para Ella nada. andaba además con las pestañas estas maravillosas que tenía, con cartera, con abanico, con chal, con sandalias de señora. Y la primera que tuvo patines. Claro. Pasaba por el Haití. Taca, 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 taca. Y te saludaba. Porque a diferencia de la Temple te veía en la calle y claro, era muy discreto porque sabía que te quemaba, ¿no? Sí, claro. La ñoña te quemaba directamente. Sí. Hola, mi amor, te decía. En los baños turcos Pardo, pues no te digo cómo. Claro. Que la encontrábamos. Loca quemante era la ñoña, pero era una divina. Ay, no, maravillosa. No la hacía de mala. No, era divina. Sí, Además, tú sí. sabes que su mamá tenía en su casa una peletería.
Sí, o sea, esta sí. cosa de las pieles. Sí. Entonces todas las embajadoras y las esposas de los embajadores, etcétera, y las señoras así encopetadas, dejaban las pieles en su casa o para refaccionarlas o durante el verano para tenerlas Mantenimiento, en claro. mantenimiento, ¿no? El aire acondicionado. Y la ñoña se tiraba las pieles y se ve el estudio One. Sí, sí. Claro, con pieles. Claro. Entonces tú de pronto veías que era la piel de la embajadora de Italia o del no sé qué, y las locas malvadas con el pucho para ver si se quemaba. Pero dime tú, Chomis no llegó también con los aretes de Paloma San Basilio. Claro. No le importó. No, sí hemos tenido Chomito era maravilloso. tantos personajes, por Dios. Ahí no creía en nadie. Otro que era también muy gracioso, que era, justo hemos hablado de él, de Peter, cuando organizaba los concursos de festejo y de baile negro abajo en la playa de las Cascadas, ¿te acuerdas? Y llamamos a los salvavidas. Abajo en la Costa Verde, al costado del Club de la Policía, o Claro. sea, estaba el restaurante Costa Verde, el Club de la Policía, la playa de las Cascadas. Esa playa de las Cascadas había sido tomada por los maricones Totalmente. y era la playa gay. Y ahí Claro. organizaba Peter los concursos. Y era fabuloso. Claro, y todas las locas en tanga. Y un año, ¿tú sabes quién lo gana? Un año anuncia, pues no sé qué, y ahora no sé cuántos, representando el distrito del Lince, Denis Verdiales. La Deni. La Deni era blanca de ojos verdes. Claro. Y todas, pues, la silbaron, todas las negras que habían ahí. Y la Denis comienza a bajar desde arriba bailando su festejo de espaldas. Y por supuesto ganó. Los humilló Claro, a todos. claro que sí. Bailaba divino, Denis. A Denis lo teníamos. Él prácticamente también nos ayudó en los miércoles negros. Y tú sabes que ese concurso que hacía la Peter en las Cascadas inspiró luego a los de Sagitario para hacer el Miss Ritmo Negro Sagitario. Una locura era ese concurso. Fue la nueva reina, quien ocupa el primer lugar. ¡Qué maravilla! ¿Y por qué había esta prohibición de que entraran travestis al local, que no fueran las que trabajaban ahí? Es que habían algunas travestis que eran ordinarias, te soy sincero. Entonces traían problemas y yo no quería eso. Yo evitaba problemas para que la municipalidad no tenga motivo. Y ya habían algunas que llegaban de Italia. Entonces yo le decía a Juan Carlos, la entrada está a 10 soles. Cuando vengan las travestis, dile que vale 50. Algunas hay regia, por supuesto, 50. Ah, te dije, esas son de Europa. Las que decían, ay, Víctor, por favor, sácalas. Que vayan a la lima que se va. Entonces, era la forma de evitar que... Yo no decía no pueden pasar, pero la entrada vale 50. La Lima que se va era un sitio que quedaba por Breña. Totalmente, en la Avenida Venezuela. Maravilloso. Sí. Ese era un sitio fuerte. Ahí venían las travestis, rompían la botella y con el pico de la botella te ponían en el cuello. Ese era mi temor que pasara. Y eso me estaban llegando pues a estudio. Yo por eso que no quise. En Splash llegaron. No, al Y Boglia sí claro, ahí iban. Claro, al Boglia llegaba. Pero el Boglia me dio pena porque ya Martín había muerto y la dejó a su mamá a cargo. ¿Qué va a hacer la señora metida entre travestis? Eso me dio pena. Claro, porque organizó incluso un Miss Boglia, no me acuerdo Sí, exactamente sí. qué año, pero hay un Miss Boglia, uno de estos concursos de belleza. Claro. Y como te digo, ya después de Splash, puse este local que está... puse un local en Breña, en la Avenida Venezuela, que era un billar, Punto Aparte se llamaba. Y ese local me ayudó a ponerlo Coco Vélez, el de Picolino. El del Picolino. El de Picolino, porque él tenía su mueblería en la esquina y todo lo demás. Me dijo, no, yo te saco la licencia, que la policía, que no sé qué, no sé cuánto, y se hizo así. Después de meses, invertí en lo que fue la casa de Eddie Bar, Claro. el Forever, que estaba en la esquina de Sachún. Y como yo conocía a Carlos Sachún,
Le digo, Carlitos, ¿qué tal es? Me dijo, ese local todavía había tenido licencia. Pero al costado estaba el COIBA de unos cubanos. Ya, ese cubano me hacía la guerra. Que no vas a poner discoteca de cabros, que ya me enteré. Y a ti qué le importa, le dije. Aparte que estás en mi país. Y el Forever lo inauguró con Carlos Cacho. Fue mi padrino. Una confesión que no es muy secreta, pero en todo caso nunca le he dicho. Y quiero en este momento confesarme homosexual. Soy homosexual desde chiquito. Gracias. Gracias a todos ustedes, porque por ustedes, ahora estoy aquí. Estudio One, una leyenda. Y como ustedes, confirmo que sigue la leyenda. Es por eso que le puse forever, por siempre. Gracias. Toda mi inversión la metí ahí. Compré luces, equipos, lo mejor de lo mejor. Y el día miércoles me llaman por teléfono y me dice, Eddie, vente. Y llego a la esquina y era el local que se estaba incendiando. Yo dije, ¿qué hago? Y en ese momento me pudo dar una embolia, algo. Porque yo no reaccionaba. 6 meses no salí de mi casa. Y Javier me dice, Eddie, vente a la cueva, que no quiero. Y voy a la cueva porque la insistencia de Javier Pérrigo. Y nos falta una loca mala, que yo estoy bajando las escaleras y voltea y delante de todo el mundo Pepe Lucho era, que ya está muerto. Entonces voltea y dice, mira, ahí está Nerón, a la que le quemaron el local. Te juro que yo en ese momento me puse a llorar, no sabía si retroceder o avanzar. Entonces Javier ha salido de la oficina y me dijo, Eddie, no le des el gusto, vente a la oficina. Y me llevó. Por eso que yo le debo mucho tanto a Mario como a Javier Pérrigo. Nunca hice daño, no hice nada, pero como te digo, y quien estuvo a cargo es una persona que yo la quería mucho y él estaba de vigilante. Parece que en el techo le han tirado gasolina y tiene como molotov. Si habían 20 extinguidores es poco, porque el local era inmenso. Y yo exageré en extinguidores. Entonces la policía me decía, ¿por qué el vigilante no agarró un extinguidor? Porque el fuego no comienza así grande, empieza de lugares en lugares. Hay vecinos que me decían que él se llevaba los equipos antes de quemar el local, que llevó las cosas y esto. Entonces cuando se quema algo tú no encuentras nada. Porque seguridad del Estado ingresó. Me dijo, dime tú para meterlo preso. Yo dije, pero ¿para qué? ¿Lo mando preso y qué va a hacer? ¿Me va a pagar? No me va a pagar. Déjalo. El karma solo se encargará. Y es así. Cuando sucede la venta del Perseo, que pasa a manos de Yolanda y de Vicky, ¿es ese el momento en el que pones más o menos el Studio One o cuándo es el momento que pones el Studio One? Studio One lo puse cuando Mario tenía Perseo. Ya lo iba a traspasar. Y había cerrado Company. Claro. Y había cerrado Company y yo puse Studio One. Y aprendí mucho también de Liliana. Me acuerdo que la última noche de Company, Liliana pues se despidió de todos con mucho cariño, ¿no? Y como nos veía pues a nosotros por Danny Hoyle, Lili, y nos dio un long play, me acuerdo. Claro, Liliana Sugobono. Claro que una sí. de las dueñas la que ponía la música, ¿no? Ay, pero era maravilloso. Ella además era disc jockey, no me acuerdo si en Radio Miraflores, Sí. ¿no? El Expreso de las 6 creo que se llamaba. Claro, ella una voz increíble, tenía Totalmente. linda voz. Sí. Linda voz tenía Liliana. Y el Perseo luego se convierte en Perseo Ice Palace. Perseo Hispala, sí, con Yolanda y Vicky. Con Yolanda y Vicky, ¿no? Que también hacían shows, pero contrataban a Mario para que los hiciera. creo. Exacto. Pero ya habían salido de Zeus. Porque Zeus lo tenía Yolanda, Vicky y Héctor Barrena. Que había tenido el Imperio antes. El Imperio, claro. Claro. Y me acuerdo que yo me salía de Studio One a tomar al Zeus. ¿Y el Imperio cuándo cierra? El Imperio era en Girón Camaná 191, creo. No me acuerdo bien el número. Claro. 991. Girón Camaná 991. Sí, por la jarrita que daba. Claro. Claro. Pero fallece Héctor Barrena y lo toman los hermanos. Ya no fue lo mismo. Se abrió también ahí por donde había abierto Lucila Campos su peña en el Girón Trujillo, una que se llamó Pisco Sour. Pisco Sour, claro. Tanto Gino como yo estuvimos a cargo porque la persona que invirtió ahí no tenía nada que ver con la gente de ambiente, pero quería que nosotros nos hiciéramos cargo porque Gino vivía en el RIMAC.
Yo conocía gente de Miraflores y todos los lados. Entonces las locas llegaban, él lleno traía a todos los chicos del RIMAC. Ya te imaginas eso cómo era. No me imagino porque estuve ahí. Ahora, era una época, claro, antes había sido peor, ¿no? Pero era una época en la que los bares no duraban. Entonces no podía uno establecer tampoco una relación muy larga. Y claro, te enterabas que habían abierto un nuevo bar y la gente iba. Pero luego el bar duraba 3 semanas y entonces había que volver siempre a los sitios icónicos de siempre, ¿no? Claro. El Perseo, el Zeus, el Studio One. Claro. Bueno, ya el Company cerró. Pero éramos El muy Escrúpulo pocos. cerró Le Privé, cerraban todos. Claro, y le privé que estaba en el Parque La Bandera. Claro, ahí en Breña. Sí, en Breña. Ese También, de Rubén. también hubo uno que se llamaba Las Tinieblas en la Avenida Brasil. No sé si te acuerdas. Claro que sí. Se presentó Yossi Tassi. Claro. Claro. La que siempre me metería problemas es Yossi, la Yossi Tassi. Pues la Yossi parada, entonces todo el mundo decía, pero está ni mareada. Yo le decía, Yossi, pero así no te puedes presentar. Porque a veces se presentaba bien y se tumbaba para un lado. Y el que sabía se daba cuenta. Y el que no sabía decía, ay, qué linda, cómo bailó. Pero no era, pues estaba mareado. Avenida Brasil 902. Claro. ¿Quién paraba por ahí? Creo que era la Frank Núñez. Por ahí era la Casa de la Temple. Ya, claro. Bueno, lógico. más abajo, ¿no? Mucho Más abajo en Magdalena. mucho Más abajo en claro Magdalena que era la sí, Casa de la claro que Temple. sí. Pero sí, increíble. Bueno, hubo muchísimos bares que fueron abriendo y cerrando en esas épocas. Pero los grandes locales que han sido estos han permanecido en la memoria de la gente, pues, ¿no? Por eso te digo, a mí me sorprende. Ahora, Studio One, desde que lo inauguré hasta que lo cerré, y lo cerré por presión, no porque bajó de gente. Estábamos llenos totales, todo el mundo me preguntaba, ¿por qué lo cierras? Claro, cierras estudio como en el año 93 y de ahí abres el Splash. Y un poco después, como en el año 2005 más o menos, creo que es que abre Mario Carosi, El Gitano. Claro, El Gitano 2050, claro que sí. ahí en Miraflores. Sí. Fue un discotecón también. Claro que sí. Un discotecón. Con el Eduardo Wagner. Con Eduardo Wagner, claro. Sí, está maravilloso. Que iba siempre al Studio One. Claro, Ahí era yo lo cliente. veía siempre, o sea, Eduardo. Claro que sí, era cliente de nosotros. Cliente y amigo, que es muy poco, como te digo. Lo que más pasaba en estudio, que todos nos conocíamos. Ahora, si tú te das cuenta, tú vas a una discoteca y son grupitos. No, en Studio One todos se conocían, todos, hola, 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 para aquí, para allá. Eso es lo que el recuerdo que todo el mundo tiene de Studio One. Que Claro. todos nos conocíamos. Por eso es que cuando salen en la televisión Coco con las demás del espectáculo Somos Todas, luego fueron a estudio, estuvimos todos ahí con ellos, apoyándolos y habían estado... O sea, había una idea de grupo, Así es. ¿no? Esta cosa del ambiente, que éramos todos como habitantes de este mismo país, de este mismo planeta, ¿no? Claro que sí. Y como te digo, siempre cuidé la imagen y el local que se mantuviera bien. No a lo chabacano, nunca me gustó. Y que haya privacidad, porque podría entrar un matacabro. Acuérdate que en esa época habían los matacabros. Claro, por eso era que justamente tenían que tener esta doble seguridad en la puerta. Claro que sí. Y Víctor se conocía a todo el mundo. Entonces Víctor sabía quién entrar y quién no. Claro, No te digo que hasta Calígula apareció. sí me acuerdo. Ya ves. Yo quería subirme en su moto. ¿Sabes quién llevó a Calígula? No, no me digas que tú. No me mates. Ay, ya ves. Yo me Claro, imaginaba. claro, porque hacíamos aeróbicos con Jesús Angulo Claro. con Jesús Angulo y con Gisela Valcárcel Claro. en un gimnasio que se llamaba Freshen Up o algo así, por ahí por la avenida por la Embajada de Brasil, en esa boca calle había un gimnasio que se llamaba Cover Up, Freshen Up o algo así. Freshen Up creo que eran unos como unas frunas con un líquido adentro. Claro. Cover Up creo que se llamaba. Y a Jesús me tendrá que decir Jesús Sí. Angulo. Él era el profesor y ahí hacíamos aeróbicos pues con Calígula y con Gisela. Ay, con razón. Y entonces fuimos al Studio One, pues porque claro, él tenía toda esta curiosidad Claro. también, ¿no? Y yo me acuerdo que pasó por mi costado y me dijo ella me confundió con Leslie Stewart. A ti. Sí, totalmente. Y me peñiscó. Qué personaje, ¿no? Totalmente. No digo, si vieras la cantidad de público que tuvimos, que en ese momento recién se iniciaban. ¿Cuánta gente se fue y cuánta gente de la política ha estado ahí metido? Sin saber, con los años uno ha sido ministro, viceministro y cosas por el estilo, que a mí me sorprendió.
Pero yo creo que lo más importante de Studio One fue el espacio que nos diste, así como nos dio Mario Carosi el espacio en Perseo, y los shows, que eran como una cosa que nos refrescaba. Además, también el hecho de no haber cerrado nunca, ¿no? No habernos privado de este sitio, a pesar de que había... Porque cuando comienza con el toque de queda, el gobierno de Fujimori, copiando el toque de queda vehicular que había hecho Alan García en su gobierno, cerraron muchos locales y mucha gente se asustó, ¿no? Pero Studio One se mantuvo. Sí, y eso que recibiste amenazas de Sendero. Sí, por supuesto que sí. Y ahí nomás fue el bombazo de Tarata. La onda me voló copas, botellas y todo lo demás. Ya nos asustó. Y era la época de los apagones. Yo nunca compré el grupo Electrógeno. Yo me acuerdo que salía corriendo a Chorrillos y las locas se iban chupando con vela. Y nadie se iba. Nadie se iba. Nadie se iba. ¿A dónde íbamos a ir? No había dónde ir ni cómo. Claro. Las locas tenían que quedarse ahí hasta el día siguiente. Te juro, yo nunca compré el grupo Electrógeno y tenía que correr a Chorrillos. Gino, ¿qué hago? ¿Qué hago? Trae los grupos. Bueno, pero éramos fieles a ti, pues ahí nos quedábamos. Ay, a Dios gracias, sí que sí. Sí, sí. Pero tuve el ángel, tengo el ángel de que la gente de una forma me sigue queriendo, se sigue recordando. Lo que pasa es que la manera positiva y buena en la que tratabas a la gente, a tu personal, se transmitía luego eso a la gente que íbamos ahí, a los clientes. Porque Claro. eso, como cliente, tú notas cuando un empleado te trata mal. Exacto. Eso es porque no está feliz en su trabajo. Exacto. Pero todos, o sea, Nilton era una delicia, todo el Kiko, Carlitos. Carlitos, El de Barra. el de Barra, Claro. todos eran una gente súper amable, súper feliz de hacer lo que estaba haciendo, Claro. ¿no? Incluso cerramos y tenía la potestad de decirle, vámonos todos a comer acá. Y algunos me los llevé de viaje. Claro, ¿Cómo te ves? los has llevado a Cusco. Claro. Yo no era ni muy querendón ni muy seco, pero era así, eso sí, adelante, cariñoso. Y un grupito entraba a barra y un grupito tenía tragos. Que todo el mundo me dice, pero ¿y tú regalabas? Pero yo regalaba porque yo sabía en qué hora ya había pagado todos los licores. Qué buenas épocas. Oye, no volverán. Y un grupo de gente que todos nos respetábamos, todos nos queríamos. Y como una vez escuché a Coco, no había envidia, no había odio, no había que yo tengo, yo no tengo. No. De alguna forma nos ayudamos entre todos. Tú habías sido creador junto con Mario Carosi y Yolanda y Vicky también, que Claro eran que los sí. 3 locales donde se ponían shows. También hubo en algunos locales pequeños como Magie Noir, El Magirma. El Magie Noir. En la Avenida La Marina. claro, en la Avenida La Marina, con Gabriel Araya, creo que fue Sí, el que el dirigía, Gabriel, sí. ¿no? los espectáculos ahí. Pero no duró mucho el Magie Noir. No. Estos 3 grandes bastiones de la revista travesti que han sido el Perseo, el Studio One y el Zeus. Sí. Y fue importante que les dieras este escenario también a Ceciño, a Susan Renzo, a todos ellos, porque también era un mundo laboral, ¿no? Había Claro mucha que gente sí. que no tenía... ¿Dónde desarrollabas ese arte que tenían? Claro, no. Si no era en estos 3 sitios. Por eso te digo, todos ellos me conocen, todos ellos saben, y de todos ellos tienen un cariño fabuloso. Mira que Ceciño después de años viene a Estados Unidos y me dice, ¡oh, mi jefe! ¿Cómo me va a decir mi jefe? Ahí tan cariñosa, tan hermosa. Claro, además lo bueno era que ninguno de ustedes 3, digamos que Yolanda y Vicky, o sea, el Zeus, el Perseo y el Estudio, tenían celos entre ustedes No. de que, oye, no puedes actuar acá, no puedes actuar allá. Yo a veces acompañaba a Ceciño y a Temple, por supuesto, siempre, Claro. de discoteca en discoteca. Entonces nos íbamos a una discoteca, terminaba su show, nos íbamos a la otra, nos íbamos a la otra. Entonces, Y a veces en la misma noche se presentaban los 3 claro, en el mismo claro, lugar. en los 3 locales, ¿no? Claro. Yo siempre pensé, yo nunca le puse un cuchillo a una persona para que vaya a mi local. Cada quien decide a qué local va. Y así somos felices todos. Si tú ofreces lo mejor, cada discoteca le ofrece lo mejor a su público y el público es la que decide. Y algo más, los baños limpios. Era importante, claro que sí. Claro, claro. Ahí estaba Luchito. Tenían los baños siempre impecables, no apagabas el aire acondicionado y entonces no había esta cosa que la gente se ahogaba y te obligaban a consumir, Exacto. cosa que alguna vez hicieron en el Company, hay que decirlo, Sí, es la hay que verdad. decirlo, Sí. lo hicieron en el Company, en la discoteca más pituca, te apagaban el aire acondicionado, entonces claro, llegaba un punto en el que todos los espejos se llenaban de vaho y era un calor en ese sótano. Era sótano, pues. Claro. No, acá no, nunca fui
mediocre. No pude. No, y los baños limpios. Yo creo que eso también era lo mismo que tenía Mario, ¿no? Mario Carosi era un servicio impecable. Por eso te digo, son detalles que Mario me aconsejó, haz esto, haz lo otro, y nunca hubo envidia, nunca hubo que por qué le voy a decir esto. No. Igual, como te digo con Yolanda, con Vicky, Yolanda me decía, ¿qué haces tú acá y por qué no te vas a estudio? Si estás en el CEO chupando. No, un ratito, nada. Yo me iba por el Lector. No, y había otra cosa además. Como yo salía con Ceciño en esa época, Claro. yo acompañaba a Ceciño a los ensayos en el Estudio One. Entonces yo he visto el Estudio One de día con las luces prendidas. Y estaba limpio, maricón. Cosa rarísima porque normalmente en la discoteca tú dices, bueno, no importa porque es una mugre, porque no se ve, está todo oscuro. No, el Estudio One estaba limpio. Que me desmientan los que estuvieron ahí. No, es que atendíamos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces el muchacho, había una persona, no el personal, una persona que específicamente para limpieza. Entonces él ya estaba, pues si yo ponía al personal a limpiar después de haber trabajado toda la madrugada, pues se volvían locos. Los domingos con Gisela, había primero la de Gisela y después se hizo la movida, ¿te acuerdas? Claro que sí, claro que sí. Que eso era como un matiné, ¿no? Los domingos todo el mundo estaba en sus casas, con sus familias, se acababa toda esta dinámica familiar a las 5 de la tarde. ¿Y qué hacemos, maricón? Claro. Tú no podías juntarte con tus amigos en tu casa. Entonces, ¿dónde ibas? Con los otros cabros. Al Estudio One. Pues te digo, marcó Fue un una éxito. época de oro, eso sí. ¿Te acuerdas de Murmui? Claro. Me acuerdo- Cuéntale a la gente quién era la Muy Muy. Ay, no, quería hacer show y entonces le digo, Gino, ya me tiene cansada, que me ve la Murmui, quiero hacer show, que ensaye. Nilton le dice, ay, tus uñas son muy cortas. Entonces le pintaba desde acá hasta acá, para que tenga uñas largas. Ay, qué lindo ya. Y en eso, no me acuerdo cuáles eran los bailarines, le dice, ya, aviéntate. Y la Murmui se avienta y los chicos le rocen. Y la Murmui voló, chocó contra la pared. A los días, yo estaba en la puerta ya yéndome a mi casa, y con Víctor y Gino. Y entonces la Murmui para en un taxi y me dice, Eddie, muérete, me dijo. A ver, dime tú. Y la que se murió fue ella, no yo. Pero son cosas ¿Cómo que se llamaba la Muy Muy? El otro día me han estado hablando de la Muy Muy. Sí, no tengo ni idea. Yo le decía Murmui nada más, no tengo ni idea. Le decían la Muy Muy porque ella se creía muy, se creía la gran cosa. Sí, Entonces sí, era sí. la Muy Muy, ¿no? Era... Yo sé que era amiga de la Herbert Collins, pero no sé cómo se llamaba. La Herbert Collins también hizo show en Studio One, pues. Claro. Claro que sí. Gina Pantera también. Gina Pantera, la Andrea Yáñez. La Andrea Yáñez. Claro que sí. Guapísima, un cuerpazo. Los Bambos, nadie la ganaba. Claro. Los Bambos, sí. Y tenía a Lucía de la Cruz. ¿Cuánta gente? Pero Manuel Doraire, para mí era pues lo más caro. Y decía, Gino, contratemos a Manuel Doraire. Entonces teníamos una buena cartelera. Siempre tuvimos buena gente en shows, ¿no? Pero tú, ¿qué tal manera de guardar todo lo del Estudio One? Has guardado los tickets, las cosas de que comprabas, Las calcomanías. las calcomanías, el paloteo de los tragos, el paloteo de que contarle a la gente que es una lista de los tragos. Ibas poniendo, se ha vendido un vodka tonic, se ha vendido una piña colada. Entonces luego al final era... Todo eso. Claro. tengo. Hasta las cajitas de fósforo que regalábamos. Sí, tenía que coincidir los tragos vendidos con la plata de entrada en la caja. Ay, eso sí. No, eso sí. A mí se me pasaba la borrachera. Yo tenía que estar mirando qué cosa es. Y me ponía taca. A lo chinita. A Dios gracias fuiste tú el que nos grabó. Todas las discotecas te agradecemos y todos los que hicieron show te agradecemos porque si tú no hubieras grabado, no hubiéramos tenido este material. No había ningún registro, pues. Vos te digo, no hubiéramos tenido. No, y en esa época era muy difícil hacer un registro porque los cassettes para hacer el registro costaban mucho, no era muy barato, no podías pasar mucho rato haciendo el registro. No era como hoy que lo que te entra en la memoria descargas y vuelves a grabar todo lo que quieras, ¿no? Sino quedaba el registro ahí y se ha llenado de hongos muchos de ellos, ¿no? Entonces, Sí. a la hora de hacer la digitalización se pierde algunas partes. Ya me imagino, sí. Vamos a mostrar algunas partes también del interior de la discoteca. Lo que pasa es que además los guardé todo ese registro en cajas de Tecnopor envuelto en platina. Entonces no ha entrado la humedad. Como vi en Chaclacayo, tenía ahí las cosas cuidadas de la humedad de Lima que se come. El hongo de Lima es capaz de comerse todo. Un día nos va a comer a nosotros también. También. A mí no, porque yo quiero que morir pita. Morir. Pero sí,
se hizo ese registro con todo el cariño y con toda la admiración. Yo sabía que en algún momento eso iba a ser de interés para el país, para la gente misma que estaba ahí, ¿no? Claro que sí. Incluso yo tenía, pues, alguna vez lo he dicho, fascinación por el trabajo de Javier Temple, porque era mi madre, el trabajo de Ceciño, el Sí. trabajo de Coco, y claro, el de todos. Yo les tenía Y el la mayor- Susan, de la Susan. La Susan ¿no? hizo, mira, acá no están las dos, Claro. la Cecilia y la Susan. Ceciño decía, pero yo no bailo. Pues si tú lo ves, Ceciño se movía nada más. Era un Javier Temple. No era mucho de que baile, que salte, que no. Susan sí. Susan la parada de cabeza y ella seguía bailando. Pero Ceciño no. Yo no sé cómo Gino vio el musical y de verdad Ceciño se parecía mucho a la Azúcar Moreno. Y lo juntó a los dos, pues, la hora que se movía con la justa y la hora que saltaba como un diablo. Susan además era muy versátil, Sí. ¿no? O sea, porque a Susan de pronto la podrías ver, ojalá que llueva café, Sí. y después la veías de Rizo, después la veías en Azúcar Moreno, es decir, tenía una versatilidad en sus números. Sí. Bueno, y Ceciño cuando hizo The Jazz Hot, Ahí el vestuario me lo hizo Eve. Eve le hizo el vestuario de las plumas, ¿no? Sí, claro que sí. Increíble. Casi nos morimos cuando Ceciño hace, ¿te acuerdas de Daniela Romo? Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas. Increíble. Y sus saltitos. Taca, Y sus taca, taca. saltitos, tan, tan, tan. Ay, no, por Dios. Un saludo a todas mis amigas. Sí, porque todos nos han dado un rato de felicidad Sí, enorme. por supuesto. Un rato, digo, una época enorme, larguísima de felicidad. Yo me metía al camerino, que era el baño, me metía con la cámara y las grababa todas ahí mientras se vestían y se desvestían luego también, no importa. Pero el baño era pequeñísimo. Claro. Y hicimos un show, no recuerdo cuál fue, no sé si era Gris, que eran 16 personas, si no me equivoco. Gris de haber sido. 16 personas. Y ya te imaginas ese baño cómo era. El baño de hombres y de mujeres, porque los bailarines y las otras. Claro. Era terrible. Pero ahí nos acomodábamos. Ah, sí, eso sí. Porque eran todos ellos y yo metido ahí con la cámara también. Ponte, creamos. A ti no me di cuenta que estás filmando, ¿ya? Mira. ¿Quieres que te pase una pulga? Ay, no, qué gracioso. No me di cuenta que estás filmando, ¿ya? Ahora sí. Yeah! Woo! Ahí va después del show, no puede ser. ¿Ya terminó? ¿Ya terminó ya? ¿Por qué? ¿No le está cambiando a la chica? No venía a ver el show. ¿La chihuahua? I love you. Pero como dice Coco, todas eran compañeras. Todas, no había nada de que yo te doy, yo no me dé, no. Es que todas tenían un estilo diferente. Sí, pues nadie opacaba a nadie. No, nada. Todas hacían, incluso yo me acuerdo con Susan y Ceciño, al igual que con Namín y Coco, a veces la gente decía, no, que si en realidad se odian, se tienen envidia. No, se llevan extraordinario y trabajan juntas y para hacer lo que están haciendo hay Claro. horas de ensayo. Mm. Porque además Ceciño tenía una vocalización y una manera de decir, de interpretar, o sea, se aprendía la manera de respirar de las cantantes, era increíble. Sí. Era increíble. Y yo agradezco que todos ellos, donde me han visto, siempre me han saludado con cariño, con respeto y todo lo demás. Mantener ese vínculo de Studio One que fue siempre exclusivo. No voté gente porque me dio la gana, no, sino que no había más espacio. Pero mantuve una buena gente, una muy buena gente. Y mira, muchos de ellos, ¿ahora qué son? Y ahora tú crees que con el momento en el que estamos viviendo, en el que ya la sexualidad no implica una cosa que tenga que definir el espacio en el que te diviertes, ¿tiene sentido la existencia de discotecas gays hoy en el año 2026? Es que aún hay gente como medio traumada, hetero, que si tú te puedes bailar en una discoteca hetero entre dos hombres, voltean o se burlan o te están mirando. Entonces no estamos Todavía no. todavía no estamos preparados. Lo he visto en Barranco.
no te sientes suficientemente libre. ¿O cómo Exacto, es? exacto. No, es que algún movimiento siempre voltean los otros a mirarte y en grupo pues nosotros no somos muy, nuestra voz no es muy modulada. Es un poquito que los gritos y esto y la chacota y sale, entonces todo el mundo se da cuenta porque no somos de ahí. No somos como los héteros que son jajaja y eso. No es lo mismo. Entonces, ¿tú crees que en la medida en la que todavía sobrevive esa homofobia, aún sigue siendo necesario que tengamos locales Sí, específico. específicos para Pero perdón, los pero en la gays? cueva entra gente hétero y no se burla ni nada. Les gustan ir por el show. Porque lo que les llama la atención a ellos es el show. La cueva, hay que contarle a la gente, funciona hoy día en el local que fue inicialmente del Perseo, El Perseo. que luego fue el Perseo Ice Palace y ahora es la cueva, La ahí Cueva. en la avenida Aviación. A ver, Avenida Aviación 2514. Claro. De Javier Pérrigo. De Con Javier Lito. Pérrigo. Sí, con Lito Mosto. Ahí se presentó Godfrey Arbulú hace poco cuando Hace vino, poco, claro ¿no? que Cuando sí, vino a claro. Lima se presentó ahí Godfrey Arbulú. Y junto a mucha gente, entre ellos Ernesto Pimentel, La Cotito, Coco Marusix, fueron a verla. A la Pues garra. que Godfrey es una diosa, pues. Sí, sí, sí. Pero sigue sencilla y maravillosa. Sí. Es lo bueno. Porque Le, ella- le hemos tenido acá y ha sido la verdad que una experiencia increíble conversar con Claro. con ella una vez que la han coronado Miss Continental, ¿no? Sí. Que es uno de los concursos más importantes de mujeres trans del mundo. Sí, claro que sí. Pero sigue sencilla, que es lo lindo. Entonces dije, no, ya este negocio de discoteca ya no va para mí. Me estoy exponiendo demasiado. Primero el balazo que me mandaron en Splash, más para asustarme. Y ahora con esta quemazón. Y mejor que lo hayan quemado sin gente, porque te imaginas que hubieran tenido un bombazo. Ya estaría yo preso. Porque dirían, el dueño es el culpable. No es como ahora. Ahora le ponen un foquito rojo y dice discoteca de ambiente y la gente, ay, qué lindo discoteca de ambiente. Antes no. Antes la gente decía, ay, no, ¿qué es esto? Claro. Y éramos medio salvajes también, ¿no? No nos andábamos ofendiendo por nada. Ah, no. Éramos medio salvajes Sí. también, sí. Sí. Y eso es bueno, porque si Claro. no hubiéramos terminado como. Hoy, imagínate tú. No. Lucharla nada más, pues, pero logramos una época de oro. Una época que no se va a volver. Maravilloso. Y gracias a 4 personas extraordinarias que son Mario Carosi, Yolanda y Vicky y tú. Tuvimos realmente esos refugios y esos espacios donde desarrollar nuestra cultura, ¿no? Porque todos estos shows travestis eran nuestra cultura, pues, Sí. ¿no? Eso es lo que éramos. No es que fuéramos travestis todos, Claro. pero digamos que era nuestra identificación. Y de ahí nacen Coco Marusix, Ernesto Pimentel, Andrea Yáñez, Ceciño, todos, ¿no? Claro. Toño Rodríguez, todos los que han hecho luego una carrera importante dentro y fuera de lo que se llamaba el ambiente, ¿no? Así es, así es. Pero seguimos ahí vivo. Y Javier Pérrigo, que sí, sigue la línea, porque sigue haciendo los shows antiguos, como eran antes. Claro, maravilloso en la cueva. Sí, en la cueva. Sí, Lo siguen haciendo. ese es un baluarte que resiste. Es la verdad. Pero increíble porque que se sigan haciendo los shows donde comenzaron, porque ese es el local del Perseo. Claro. ¿No? La catedral. La catedral del travestismo, del transformismo, ¿no? Sí, es para que verdad. no se ofendan y no se hieran. Sí, no se dañen. Antes de terminar, hazme acordar de la Lima que se va, por favor. Hemos ido a la Lima que se va. Son muchas, yo no. A mí me han contado. Yo era chiquito todavía. Hay que el otro que como que era chiquita. Quien iba era Javier Pérrigo, porque como era mayor, él presentaba su libertad electoral y me hacía pasar. Pero porque él era mayor. Yo he ido a la Lima que se va, estaba el Marujón, estaba... Claro, sí, claro, el Marujón. Claro. Y la Carlota. La Carlota. Que una vez ella cobraba y ponía en una bolsa su plata, y una vez le dio un desmayo, no sé qué, y todo el mundo le jalaba la bolsa y tiraba en el suelo y no soltaba la bolsa. Claro. Pero yo conocí ese local por Coco Vélez, y como era conocida de la Carlota, nos ponía a un costado y nosotros veíamos que volaban las botellas, y con nosotros no pasaba nada. Claro, porque era un local que de día funcionaba como de cevichería, como de restaurante, que tenía un pedazo del piso que era con cemento, pero el resto del piso era de tierra. Sí. Con unas esteras, Sí. y todo era así muy precario, y efectivamente no podías mirar a la travesti porque Ni al marido. el marido te pegaba. Sí. Y si mirabas al marido, la travesti era la que te pegaba. Y también era la época del toque de queda
con tanquetas, y los tanquetas los cachacos se metían a bailar ahí con las travestis. Claro. Ahí aprendí, pues. Ya ves. Pero tu amigo ese Coco Vélez organizaba disfrazarse para ir a la Lima que se va. Claro. Pero es que era una manera también de reírse, de jugar, de ejercer la libertad. Claro. Entonces Gino y un grupito se vestían de mujer. Yo nunca me vestí de mujer porque yo usaba bigotes. Entonces estábamos caminando, pasa el patrullero y para en seco. Y se bajan los policías, la Chino, la otra, así los tacos tirados. Y a mí me miraron y yo dije, me van a llevar. Nada, ni me miraron, como está con bigotes. Y las perseguían a la Chino. Los tacos, las pelucas, todo acabó en toda la avenida Venezuela. A la semana siguiente regresaron con... Totalmente. ¿Qué? La semana siguiente al toque. Claro. Con los mismos. Sí, por supuesto. Todas teníamos tacos de repuesto. Totalmente. Pero fue una época difícil, como Sí. te digo y te repito. No como ahora, que puedes caminar, gritar, saltar, vestirte de mujer y no pasa nada. Y si el policía te hace algo, lo denuncias. ¿A Es- quién vas a denunciar en ese momento? No se podía. Y se mataban de risa si todos los denunciaban. Claro. Sí. Mira la batida que hubo en Company. Yo estuve ahí, pues me metieron preso. Ya ves. Hasta las 8 de la mañana, 9 de la mañana del día siguiente. Hubo una batida en el de Privé, de Rubén Cruz. Y ya. Y estuvo Amparo Brambila, una amiga maravillosa, porque iba a Estudio One. Y me acuerdo que llega la policía, pero cerraron como 20, 30 policías. Y nosotros estábamos con disfraces. Y nosotros estábamos Gino con Coco Vélez. Y de Amparo Brambila era jurado para ver cuál era el mejor disfraz. Y entra la policía. Y ella dice, yo soy Amparo Brambila. ¿Qué Amparo Brambila, cabra y mierda? Y le tiran un palo. La meten al patrullero. A ver, dime tú cómo le decía el Amparo que era travesti. No pensaron que era Amparo. Y nos llevaron a todos. Y buscábamos a Rubén, porque Rubén nos dijo, sí tengo licencia. Y no tenía licencia. Y nos llevaron, y la Rubén se había escondido en un bar, no sé qué, en una caja, algo así. Y no lo encontraron y nos llevaron a todos. Bueno, es que así tuvieras licencia, la policía se sentía Sí. con el derecho de invadir. Y teníamos el company tenía licencia, igual entraron. Claro, pero acá teníamos documentos, no. Cuando nos llevaron a todos, pero Amparo, nunca me olvidaré. Soy Amparo Brambila. ¿Qué Amparo Brambila? ¡Fam! Ay, nunca me voy a olvidar. Y yo soy Salvador Dalí, ¡pam! Totalmente. Pero y nos llevaron, pues. Y me acuerdo que le decía, Coco, por favor, mi familia no sabe nada. Porque la Gino y yo estábamos vestiditos con unos vestiditos romanos. Yo dije, y mi ropa está en la casa de Gino en el RIMAC. ¿Ahora qué hago? Y en la comisaría. Te dije, Coco, haz algo. Ya, llamen al mayor, te regalo un juego de muebles, me acuerdo. Dándoles a los policías para que nos suelten la comisaría. Qué horror. Oh, imagínate tú. No, sí, es épocas difíciles que hemos pasado. Sí, qué horror, qué horror. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo bonito, vamos a Claro quedarnos que sí. con los éxitos, vamos a quedarnos con este dúo maravilloso que nació en tu local, Ay, Cecilia. Azúcar Moreno. Sí. Son tuyas las Acá está. muñecas, te Ay, las vas a gracias. llevar, son tuyas esas dos diosas Por supuesto. del travestismo. Icónicas, Ceciño y Totalmente. Susan Renzo. Sí, la señora Susa. Un cariño especial para Coco Malucís, para Andrea, para Toño y para todos los que en algún momento me olvido, pero estoy nervioso. Pero todas, un cariño muy especial, porque gracias a ellos pude hacer que Studio One brille en la pista de baile. Fue una maravilla. Claro. Y yo te quiero agradecer desde esa época y te quiero agradecer ahora de nuevo. Espero que esta visita tuya aquí a Ausencia Cultural se repita. Tenemos muchas cosas más de las que hablar. Claro y yo que te sí. quiero agradecer Te por agradezco. todo lo que has hecho por nosotros. No, Javier, les agradezco a ustedes el cariño que siempre recibo. El cariño y el respeto Así es. y el agradecimiento de Gracias. siempre. Muchas gracias. Gracias, mi querido. Y amigos, si ustedes quieren saber más de estas y otras historias, maricas, cabras, chivas, homosexuales, rosquetas, travestis, uranistas, sodomitas y todo tipo. ¿Te das cuenta que nos podríamos pasar un programa completo solamente con los Nada insultos, más. cabros? Y lo que son mayores. Claro. Yo, Javier Perrigo, y sigo diciendo, Javier Perrigo tiene 10 años Es mayor, que yo. es mayor que yo, Totalmente, claro. me da de la manito. Si quieren saber más de estas y otras historias, pueden encontrarlas en Crónicas Maricas y en otras Crónicas Maricas, que son dos libros distintos. Uno dedicado al siglo XX, donde están todas estas cosas que a ustedes les encantan. Y el otro dedicado al siglo XXI, donde podemos encontrar cómo nos han estafado los políticos, qué cosas nos han prometido y te promete y al final ni siquiera te las mete.
Así es que esos libros los pueden encontrar en cualquier librería si estás en Perú, y si estás afuera los puedes pedir por Busca Libre. Les vamos a dejar los links de descarga en la caja de descripción del video. Hemos estado una vez más con Sabino Álvarez en la producción, con Julio Alba en los controles, haciendo siempre su dedito así, Sharon Nayeli en la producción de Metro Studio, y con nuestro querido y maravilloso Eddie Riega, Edilberto Riega. Gracias, mi Javiercito. Sé tu nombre por todos los papeles Ay, que tengo no, acá te lo juro. legales, todas las demandas. Todas las demandas. Gracias, mi Javiercito. Gracias. Gracias por darme la oportunidad que todo el mundo conozca nuevamente lo que fue Studio One. Y que la gente recuerde y que la gente te agradezca y que vea qué bien estás. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Y mi con Javier. ustedes, un beso enorme y una risa inmensa.